El despacho de Iván Mironov, en el piso 32 del distrito central de la ciudad, ofrecía una vista panorámica impresionante. 15 años trabajando en ingeniería civil le habían enseñado a detectar las más mínimas inconsistencias, y últimamente, el cimiento de su propia vida parecía agrietarse. Revisaba los extractos de la tarjeta de crédito de Sofía, observando los repetidos almuerzos en los cafés Bastilla y Pez de Oro. La suma gastada en cada comida era excesiva, incluso para reuniones de negocios. Antes, Sofía siempre había sido muy ahorrativa, documentando meticulosamente cada interacción con los clientes para los informes de su empresa. Señor Mironov, la voz de su asistente crujió en el intercomunicador, los contratistas de la obra de Berezivka han llegado, los hace pasar. Iván cerró la ventana del navegador, manteniendo una expresión neutral cuando entraron 3 hombres encabezados por Mikhail Volkov, su capataz. Volkov comenzó a manipular nerviosamente unos papeles. Hemos tenido que hacer algunos ajustes al plan inicial, dijo. Ajustes que añadían 40.000 a la estimación presupuestaria. El costo de los materiales ha aumentado, explicó Volkov, debido a las especificaciones proporcionadas por el señor Martinov. Yakov Martinov no proporciona especificaciones para estructuras de construcción, lo interrumpió Iván, su voz resonando con esa tranquila autoridad que hacía que sus interlocutores se enderezaran instintivamente. Ese es mi trabajo. La reunión terminó con la promesa de entregar un presupuesto revisado, pero Iván ya había visto suficiente. Los contratistas, supuestamente un equipo de confianza de Yakov Martinov, habían cometido 3 infracciones gravísimas en el último mes. Como ingeniero civil, había detectado problemas que podían poner en peligro la integridad de todo el edificio. Esa noche, Iván regresaba a casa. Un mensaje de Sofía, reunión con un cliente importante, no me esperes, te quiero. La casa ahora parecía diferente, cada habitación guardaba recuerdos que él comenzaba a cuestionar. ¿Se había reído Sofía de él todo este tiempo? ¿Su reciente pasión por la remodelación del interior era una preparación para el gusto de otro en su casa? En su estudio, Iván comenzó la tarea que había estado posponiendo, ordenar años de papeles. Sofía había insistido extrañamente en que se deshiciera del desorden, especialmente después de contratar a una organizadora profesional el mes pasado. Su atención se dirigió a un libro de cuero, a diferencia de sus cuadernos de ingeniería, no tenía título en la portada. Sofía siempre guardaba su diario actual en la mesita de noche, un hábito tan constante como su yoga matutino. Encontrar un viejo diario entre sus recuerdos estudiantiles fue como descubrir un error de cálculo en la estructura de soporte de un plano. Las primeras anotaciones coincidían con sus recuerdos. 15 de septiembre de 2020. Iván consiguió entradas para el concierto. Recuerdo lo mucho que deseaba verlo. A veces no puedo creer la suerte que tengo. Él siempre piensa en el futuro, planea nuestro porvenir. La mayoría de los hombres gastarían su herencia en sí mismos, pero Iván invierte todo en nuestros sueños. Luego, hace 2 años, comenzaron los cambios. 15 de abril de 2022. Primera cita con Yakov Martinov a propósito de las casas de campo. Él es todo lo contrario a Iván, espontáneo, apasionado, vivo. Cuando me mostró las ofertas de las casas en el lago, su mano rozó la mía, y en ese momento me sentí más viva que en todos los años de meticulosa planificación de Iván. Las entradas se volvieron más frecuentes, más detalladas. 3 de mayo de 2022. Yakov me comprende como Iván nunca lo hizo. Hoy, en nuestra sala privada, hablamos durante horas sobre sueños, sobre escapar. Él cree que estoy desaprovechando mi talento interpretando el papel de esposa sumisa. Dice que con mis habilidades y sus contactos en el sector inmobiliario podríamos crear un imperio. 20 de junio de 2022. La casa del lago de David es perfecta para nuestras citas. Él ha ayudado tanto, guardando nuestro secreto. Siempre consideró a Iván demasiado rígido, demasiado concentrado en su carrera. La casa del lago se ha convertido en nuestro refugio. Jacob trae champán, y hacemos planes para el futuro, admirando la puesta de sol. Los dedos de Iván se cerraron sobre el diario al leer sobre citas de fin de semana disfrazadas de asuntos urgentes con clientes, sobre planes intrincados coordinados a través de la hermana de Sofía, Julia. 12 de agosto de 2023. Julia es un ángel. Documenta todo lo que pueda ayudar en el divorcio, cada vez que Iván trabaja hasta tarde, cada conversación sobre dinero. Lo está preparando todo a la perfección. Iván es un marido controlador, obsesionado con su carrera, que limita económicamente.
Trabajando como abogada junior en Romanov y Asociados, tiene acceso a los mejores abogados. La ironía es que él, sin saberlo, está ayudando a construir nuestro negocio, es simplemente maravilloso. La siguiente entrada le heló la sangre. 1 de marzo de 2024. La casa de Berezivka es nuestro milagro. Iván cree que está construyendo la casa de nuestros sueños, utilizando su herencia y ahorros para hacerme una sorpresa en nuestro aniversario, 850,000. No tiene ni idea de que está financiando nuestra huida. Jacob ya ha encontrado compradores para su casa, y David ayuda con los documentos. Los contratistas cobran demasiado, apropiándose de fondos suficientes para nuestro nuevo comienzo. Solo quedan unos meses para quitarme la máscara de esposa fiel. Un golpe repentino interrumpió su lectura. Hola. He decidido comprobar cómo van los planes de la casa, dijo David Pickup, parado en la puerta, seguro de sí mismo con su traje hecho a medida. 15 años de amistad, divorcios superados, problemas financieros, muertes familiares, y ahora esto. ¡Qué casualidad!, dijo Iván, invitándolo a sentarse con un gesto. Justo estaba revisando los presupuestos de los contratistas que tú recomendaste. David se sentó, aflojando su corbata. ¿Todo bien? Iván mantuvo un tono neutral. Las especificaciones de las vigas de soporte parecen creativas. El costo de la construcción ahora es una locura. David se encogió de hombros, pero sus ojos se desviaron hacia el diario sobre la mesa de Iván. He oído que trabajas hasta tarde, pensé que podrías necesitar un descanso. La casa del lago siempre está a tu disposición. Qué generoso, Iván hizo una pequeña pausa. Se usa bastante últimamente, me entero. Una tensión brilló en el rostro de David. Mantenimiento regular, ya sabes cómo son las casas antiguas. Iván se levantó y se acercó a la ventana. Los cimientos son importantes. Una grieta, una debilidad, y todo puede derrumbarse. David se disculpó y se fue poco después, su habitual confianza visiblemente tambaleante. Esa noche, la hermana de Sofía, Julia, ofreció una cena para celebrar su próximo ascenso a socia junior en Romanov y Asociados. Iván observó el espectáculo, Julia, radiante con un traje de diseño, documentando cuidadosamente cada vez que él revisaba su teléfono del trabajo. Iván, debes estar muy orgulloso de la casa de Berezivka, dijo Julia con sentimiento, tan grande inversión. Sofía dice que has controlado el presupuesto muy de cerca. Sofía tocó su mano con una preocupación exagerada, cariño, casi no has tocado el vino. ¿Todo bien en el trabajo? Vio cómo su mano rozaba la de Jacob Martinov al alcanzar una copa, notó el rápido intercambio de miradas. Jacob llegó a mitad de la cena, alegando que simplemente traía algunos documentos inmobiliarios. El bronceado de su rostro era reciente, seguramente de un fin de semana en la casa del lago de David, que Sofía había descrito como una conferencia. Todo perfecto, respondió Iván, levantando su copa. Simplemente pienso en el futuro, en nuevos comienzos. Brindaron, ninguno de ellos comprendía el verdadero significado de su brindis. El diario en su maletín guardaba sus secretos, sus planes, su traición. Pero Iván Mironov guardaba algo mucho más valioso, el elemento sorpresa. Más tarde esa noche, después de que Sofía alegara otro problema en el trabajo y se fuera, Iván hizo 2 llamadas telefónicas. La primera a María Chernova, una perito contable con la que había trabajado en un caso de fraude en la construcción. La segunda a Leonard Karpov, su compañero de universidad, convertido en experto en ciberseguridad. El juego ya había comenzado. Sofía, Jacob, David, Julia, habían construido su plan, suponiendo que Iván era demasiado confiado, demasiado absorto en su trabajo para notar algo. Nunca pensaron que la misma mente analítica que encontraba fallas en los proyectos de construcción pudiera ver las grietas en su plan perfecto. Su error no fue la traición, sino la subestimación de Iván. Miró el horizonte de la ciudad, su reflejo era duro y decidido. Mañana comenzaría la demolición, pero hoy interpretaría su papel a la perfección. Después de todo, no solo Sofía sabía montar espectáculos. El despacho de María Chernova daba al puerto. El diseño minimalista reflejaba su enfoque preciso en la contabilidad forense. Estudiaba los documentos financieros extendidos sobre la mesa, su expresión se volvía más sombría con cada página. Ni siquiera intentaron ocultarlo, dijo cuando Iván se sentó frente a ella. Su esposa estaba sacando dinero a través de una serie de transacciones disfrazadas de gastos de la empresa. Mire estos gastos en eventos del restaurante de David.
Iván se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos. ¿Cuánto? Preguntó. Casi 200.000, transferidas a una cuenta personal durante 18 meses, respondió María, señalando varias entradas. Usó el restaurante de David como pantalla. Cada evento corporativo era simplemente una forma de transferir dinero. Un lavado de dinero simple. Estoy casi ofendida por lo obvio que es. Muéstramelo todo, pidió Iván. María abrió en el monitor tablas detalladas, transferencias mensuales, todas por debajo del límite de reporte. Los libros de contabilidad de la empresa muestran gastos legalmente válidos en la organización de eventos, entretenimiento de clientes, alquiler de espacios, pero si se comparan con los registros del restaurante de David, hizo clic en varios documentos. Ningún evento real, solo rastros de papel y facturas falsas. La documentación está toda aquí. María le entregó un pendrive. Todo se obtuvo legalmente, todo es adecuado para un juicio. He destacado las infracciones más flagrantes. La oficina tributaria estará muy interesada en cómo David declaró estos eventos. Iván guardó el pendrive en el bolsillo. ¿Y qué pasa con los pagos de la construcción? Ahí es donde se pone interesante, dijo María, abriendo otro archivo. Sus contratistas sobrefacturaban aproximadamente un 40%. El exceso se dividía a partes iguales, la mitad a una cuenta controlada por Jacob Martinov, la mitad a varias empresas pantalla. Un esquema de sobornos clásico. Mientras Iván conducía a su siguiente cita, Sofía llamó. Él activó el altavoz. Cariño, hay una crisis con un cliente, necesito irme urgentemente. ¿Podrías transferir 10.000 a nuestra cuenta conjunta? Quiero ayudar con los gastos de la fiesta para Timofey, ya que es un buen amigo. Las manos de Iván se apretaron sobre el volante. ¿10.000 para una fiesta? Bueno, ya sabes, Timofey se merece lo mejor, y después de todo lo que ha hecho por nosotros. Me encargaré de eso, respondió Iván con calma. La firma de ciberseguridad de Leonid Karpov ocupaba un almacén reconvertido. Su viejo amigo universitario, de hacker en la residencia a uno de los mejores especialistas en seguridad digital de la ciudad. Esto no te va a gustar, dijo Leonid, llevando a Iván a una habitación segura. Tu esposa ha estado muy ocupada. Un buzón de correo separado, correspondencia encriptada, documentación detallada de tus activos. Abrió capturas de pantalla en una gran pantalla. Compartía todo con Jacob, extractos bancarios, carteras de inversión, tasación de inmuebles. Tienen tablas que rastrean tu horario de trabajo, viajes, incluso tus visitas al gimnasio. Muéstramelo, pidió Iván. Leonid abrió varios archivos. Todo está aquí, correos electrónicos, mensajes, documentos compartidos. Lo planearon durante casi 2 años. Sofía fotografiaba los documentos financieros y se los enviaba a Jacob a través de canales encriptados. ¿Qué pasa con Julia?, preguntó Iván. Ese es el premio gordo, sonrió Leonid, abriendo otra carpeta. Lo encontré en el almacenamiento en la nube de Sofía. Julia ha estado preparando un caso contra ti durante mucho tiempo. Mira estos incidentes, conversaciones normales, tergiversadas para que suenen como control, discusiones financieras normales, presentadas como abuso. Desplazaba los documentos. Tiene declaraciones de David sobre tu comportamiento agresivo en su restaurante, alegatos sobre disputas por dinero, acusaciones de control financiero, todo cuidadosamente fechado, documentado y totalmente fabricado. ¿Puedes acceder a los registros profesionales de Jacob?, preguntó Iván. La sonrisa de Leonid era depredadora. Ya lo hice. Encontré algunos mensajes interesantes con esos contratistas. También descubrí que usa la base de datos de clientes de su empresa para buscar propiedades potenciales para sus futuros proyectos comerciales. Extremadamente ilegal. Todo está documentado, todo se obtuvo por medios legales, cuentas compartidas, dispositivos compartidos, almacenamiento en la nube. No tuviste acceso a nada que no pueda utilizarse en un juicio o enviarse a los organismos reguladores. Iván dedicó la siguiente semana a reunir pruebas. Creó informes detallados sobre las infracciones éticas de Jacob, tasaciones inmobiliarias bajas, sobornos a contratistas, uso indebido de información de clientes. Cada documento estaba cuidadosamente redactado, cada acusación respaldada por pruebas irrefutables. Una mañana, Sofía mencionó una crisis con un cliente que requería su atención inmediata. Iván rastreó la ubicación de su teléfono, la casa del lago de David.
A través de las cámaras de seguridad del restaurante, a las que tenía acceso debido a su participación parcial en el negocio, un detalle que Sofía había olvidado, observó cómo David creaba recibos falsos para eventos. Ese mismo día, Iván envió mensajes anónimos a la Comisión Estatal de Bienes Raíces y al Comité de Ética de la empresa de Jacob. Adjuntó pruebas de fraude de las cuadrillas de construcción a una queja ante la Comisión Estatal de Contratistas. Julia hizo su jugada una semana después, programando una comida para discutir sus preocupaciones sobre su comportamiento. Como abogada, me siento obligada a señalar algunas tendencias que he observado, comenzó, interpretando la preocupación casi de manera convincente. Iván activó la aplicación de grabación en su teléfono. ¿Qué tendencias?, preguntó, manteniendo la calma. Ha habido ocasiones en que Sofía ha mencionado limitaciones financieras y David me ha contado algunos momentos preocupantes en su restaurante, respondió Julia. ¿En serio? La voz de Iván permaneció tranquila, al igual que los documentos que ella había preparado. Como esos incidentes que ustedes fabricaron, o los testimonios que recogieron de David sobre eventos que nunca sucedieron. La máscara profesional de Julia se derrumbó. No sé de qué está hablando, dijo. Creo que sí lo sabe. Iván sacó una carpeta. De hecho, tengo copias de todo, sus informes detallados, su historia cuidadosamente elaborada, su correspondencia con Sofía sobre la preparación para el divorcio. Una lectura interesante. Son documentos confidenciales, replicó Julia. No cuando contienen pruebas fabricadas almacenadas en cuentas en la nube compartidas, sonrió Iván, su sonrisa era fría. ¿Cómo cree que reaccionarán en Romanov y asociados ante las pruebas de que su nueva socia junior está fabricando pruebas falsas? ¿Cómo lo evaluará el colegio de abogados? El rostro de Julia palideció. No se atreverá, susurró. Timoteo recibió las copias esta mañana. Probablemente las está estudiando ahora mismo, decidiendo si defender a Julia o la reputación de su firma. El teléfono de ella vibró. En la pantalla apareció el nombre de Timoteo. Iván se había marchado, dejándola clavada ante la pantalla, su futuro cuidadosamente construido derrumbándose a su alrededor. Esa noche, Sofía estuvo particularmente atenta. Pareces tenso, mi amor. ¿El proyecto de la casa de campo te está agotando? Solo estoy pensando en el futuro, respondió Iván, observando cómo ella, bajo la mesa, enviaba un mensaje a Jacob. Todo saldrá bien, dijo ella. Confía en mí. Iván confiaba en ella. Confiaba en su total incapacidad para imaginarlo como alguien diferente a su marido predecible y crédulo, con quien se había casado. Su error fatal no fue la infidelidad ni la avaricia, sino la absoluta seguridad de ser la más inteligente. Al día siguiente, Timoteo convocó una reunión urgente en Romanov y Asociados. Julia estaba sentada en la sala de conferencias, su carrera jurídica derrumbándose ante sus ojos mientras los socios senior examinaban sus fechorías. Esto es un error, protestó ella. Estos documentos están sacados de contexto. No hay contexto, es una fabricación de pruebas, la interrumpió Timoteo. El colegio de abogados ya está notificado. Recoja sus cosas del despacho. Jacob Martinov tuvo un día igualmente malo. El comité de ética de su firma lo citó para un examen urgente. Las pruebas eran irrefutables: manipulación de bienes raíces, sobornos a contratistas, robo de datos de clientes. Esto es un absurdo, bramó él. Soy su mejor agente. Ya no, respondió su gerente, apartando los papeles sobre la suspensión de su trabajo. La comisión estatal está investigando. Rompemos relaciones. El restaurante de David recibió una notificación de una inspección fiscal. Los pagos ficticios por la organización de eventos habían llamado la atención. Sus meticulosamente llevados libros no resistirían la investigación. Sofía permaneció ajena a todo, todavía segura de que su plan de fuga perfecto estaba encaminado al éxito. No se dio cuenta de la meticulosa documentación por parte de Iván de su infidelidad financiera, no comprendió que cada uno de sus pasos era registrado, cada transacción rastreada. Su juego de engaños estaba llegando a su fin, pero solo un jugador conocía el marcador. Iván estaba sentado en su despacho, revisando el informe final de María. Todas las piezas estaban en su lugar: documentos financieros, pruebas digitales, documentación legal. Iván cerró el informe y tomó el teléfono. Había llegado el momento de la fase final. ¿Sofía quería un plan de fuga? Él se lo daría, pero no el que ella esperaba. La preparación había terminado. Era hora de la ejecución.
Iván Mironov estaba sentado en el despacho de su abogado. El sol de la mañana se reflejaba en los edificios circundantes mientras revisaban los documentos finales. Todo está listo, dijo Oleg Losev, extendiendo los papeles sobre su escritorio de roble. El momento debe ser elegido a la perfección. Repasemos una vez más. Oleg abrió varios documentos en el monitor. Sus activos protegidos están a salvo. El fideicomiso que creó su abuelo es sólido. Sofía no podrá acceder a él. Hemos documentado cada caso de infidelidad financiera, incluyendo los 200.000 que ella sacó a través del restaurante de David. Jacob está listo, continuó Oleg. Su empresa de inversión se especializa en transacciones rápidas y discretas de bienes raíces. Los documentos están preparados. Tan pronto como usted dé la orden, podremos cerrar todo en cuestión de horas. Iván asintió. ¿Y los documentos constitutivos del fondo? Registrados. El fondo, Fénix, que apoya a las víctimas de fraude financiero. El comunicado de prensa está listo, con énfasis en la experiencia personal de un donante anónimo que sufrió infidelidad conyugal y fraude financiero. Los medios locales ya están interesados. Les encantan estas historias humanas. Oleg sacó otra carpeta. Los documentos de divorcio están listos. ¿Quiere volver a revisar la nota? No es necesario, dijo Iván, enderezándose. Es hora de poner fin a esto. A la mañana siguiente, Iván se reunió con Leonid en la oficina de registro de la propiedad. Sofía estaba en una reunión trimestral de la junta directiva de su empresa, la coartada perfecta para lo que estaba a punto de suceder. Señor Mironov, el apretón de manos de Leonid fue firme, su sonrisa significativa. Los fondos están listos para la transferencia. 2 horas después, la casa de campo en Beryoska tenía nuevos propietarios. 100.000 de beneficio fueron depositados en la cuenta personal de Iván, y el fondo recibió una donación anónima equivalente a la cantidad que le correspondería a Sofía. El teléfono de Iván vibró. Era Jacob Martinov. Él envió la llamada al buzón de voz, imaginando el pánico de Jacob cuando revisara los registros de bienes raíces y descubriera que su plan de fuga se había esfumado. La siguiente fase comenzó en la Comisión Estatal de Bienes Raíces. Iván observó cómo Jacob salía de sus oficinas, con el rostro pálido. Su firma ya había roto relaciones con él. La reputación en el mercado de bienes raíces de lujo en la ciudad era demasiado valiosa como para arriesgarse. Señor Martinov, le dijo un reportero local, encendiendo la cámara, ¿algún comentario sobre las acusaciones de violación de ética y fraude? Jacob pasó de largo, pero el daño estaba hecho. Por la noche, su despido se había hecho público. 10 años construyendo su reputación en el mercado de bienes raíces de lujo en la ciudad, y todo se derrumbó en un solo día. En el restaurante de David, los agentes de la oficina de impuestos realizaron una auditoría. Iván observaba a través de las cámaras de seguridad del restaurante, aún accesibles gracias a su participación parcial en el negocio, cómo interrogaban al personal sobre eventos inexistentes. Señor Martinov, dijo un agente, ¿podría explicar estos pagos por eventos corporativos? No encontramos ninguna reserva correspondiente. La confianza habitual de David se derrumbó. Debe ser algún error, murmuró él. ¿Un error de varios cientos de miles? Replicó el agente. La cuidadosamente elaborada estrategia de fuga de Sofía se deshacía hilo a hilo. Sus fondos ocultos fueron congelados hasta el final de la investigación. La carrera jurídica de Julia estaba en ruinas. El restaurante de David se enfrentaba a una grave investigación. El teléfono de Iván volvió a vibrar. Era Sofía. Cariño, algo anda mal con nuestras cuentas. No puedo acceder a ellas. ¿Has revisado en el banco? Respondió Iván con neutralidad. Dicen algo sobre una investigación de fraude, y Jacob no contesta el teléfono. Mi amor. Debe ser difícil, planear un divorcio secreto o tener un romance. El silencio en la línea fue ensordecedor. La voz de Sofía, generalmente segura de sí misma, tembló. Puedo explicarlo. Déjalo para tu equipo de gestión de crisis. Oh, espera, ¿no estás de vacaciones? Cortó la llamada, asintiendo a Oleg Losev. Era hora del movimiento final. Exactamente a las 2 de la tarde, un mensajero entró en la empresa de Sofía, llevando los documentos de divorcio y un sobresellado. Iván observaba a través de las cámaras de seguridad del vestíbulo cómo Sofía los recibía. Su cuidadosamente mantenida serenidad se tambaleó cuando leyó su nota. Sorpresa.
Encontré un mejor plan para la jubilación. A la nota se adjuntaron copias de sus diarios, documentos financieros, pruebas de cada traición. En la oficina, a su alrededor, sonaron los teléfonos cuando se difundió la noticia del lanzamiento del fondo, Fénix. Los medios locales adoraron la historia, una experta en gestión de crisis sorprendida por fraude financiero, la reputación de su empresa en peligro. Sofía corrió a casa, probablemente esperando una confrontación. En cambio, encontró la casa vacía, excepto por sus pertenencias y las cuidadosamente organizadas pruebas de su engaño. Cada cajón, cada estante, guardaba la prueba de una nueva traición. Iván observaba desde su habitación de hotel cómo Sofía salía de su casa varias horas después, con el rímel corrido por la cara. Su teléfono comenzó a sonar, primero Sofía, luego Jacob, luego David. Él bloqueó metódicamente cada número, como si eliminara apoyos dañados de una estructura comprometida. Las noticias locales informaron del despido de Jacob y el lanzamiento del fondo, Fénix. El primer seminario del fondo ya estaba repleto, discutiendo las señales de infidelidad financiera en los matrimonios, y presentó un reconocido abogado de divorcios. Al día siguiente, la empresa de Sofía anunció su licencia indefinida por motivos personales. La ironía de la situación, de una experta incapaz de gestionar su propia crisis, no pasó desapercibida para los observadores del sector. Esa noche, Iván estaba sentado en el despacho de Oleg Losev, analizando las consecuencias. El cuidadosamente construido mundo de Sofía se derrumbó en 48 horas, sin casa, sin fondos ocultos, sin plan de fuga con amantes. Jacob se enfrentó a un colapso profesional, el restaurante de David estaba bajo investigación y la carrera jurídica de Julia terminó antes de empezar. ¿Preparado para la siguiente fase?, preguntó Oleg. No hay siguiente fase, respondió Iván, levantándose. No necesito observar su sufrimiento. Solo necesitaba que perdieran todo lo que intentaron quitarme, dijo Iván. Dejó atrás sus vidas destrozadas, sus llamadas y mensajes desesperados sin respuesta. Lo consideraban un tonto, demasiado confiado como para notar su traición. En cambio, demasiado tarde se dieron cuenta de que la confianza, una vez quebrantada, se convierte en un arma en las manos adecuadas. 3 días después, Iván se instaló en un complejo turístico de montaña, observando la nieve que caía por la ventana. Tenía un nuevo mensaje en su teléfono, de Larisa Medvedeva, una arquitecta galardonada cuyos proyectos de lujo ecológico habían llamado su atención. He oído hablar de su trabajo en la renovación. Estoy interesada en colaborar. Iván sonrió, pero no respondió de inmediato. Ahora tenía tiempo. Tiempo para construir algo nuevo, algo mejor de las ruinas de la traición. Porque la mejor venganza no es simplemente destruir lo viejo, sino crear algo más sólido en su lugar. El diario reposaba en su caja fuerte, ya no como un registro de la traición, sino como un recordatorio de que los finales son solo nuevos comienzos disfrazados. Sofía, Jacob, David apostaron todo a su ciega confianza y lo perdieron todo por su justicia calculada. A veces Iván reflexionaba, la venganza perfecta no se trata de vengarse, sino de triunfar, de convertir la traición en una oportunidad. Su nueva vida no incluiría lujosas casas de campo o complejos planes de fuga. Se basaría en algo mucho más valioso, el conocimiento de que no solo había sobrevivido a su traición, sino que la había convertido en su victoria triunfal. La gran sala de estar de la cabaña de montaña ofrecía una vista panorámica de los picos nevados, el sol del otoño tardío proyectaba largas sombras sobre el tablero de dibujo de Iván Mironov. La modesta estructura de 3 dormitorios poco se parecía a la ostentación de la casa de Beryoska, que casi se convierte en su prisión. Cada viga, cada ángulo, reflejaba su experiencia en ingeniería, no una demostración de riqueza, sino un testimonio de precisión. La integración de la calefacción solar pasiva es maravillosa, dijo Larisa Medvedeva, estudiando los planos de su último proyecto conjunto. La famosa arquitecta se puso en contacto con él 6 meses antes, intrigada por su trabajo de renovación. La mayoría de los ingenieros se centran en la estructura, sin tener en cuenta el impacto ambiental. La mayoría de los arquitectos se centran en la estética, sin tener en cuenta la integridad de la construcción, replicó Iván, ganándose una sonrisa comprensiva de Larisa. Su colaboración profesional se desarrolló de forma natural, basada en el respeto mutuo y la honestidad implacable, un cambio refrescante en comparación con su pasado. El diario de cuero reposaba en la caja fuerte de su despacho, ya no como un recordatorio de la traición, sino como un seguro contra cualquier intento de rehabilitación de la reputación.
Sofía ya había intentado este camino, contratando una firma de gestión de crisis para presentarse como víctima de un marido dominante. El contenido del diario, junto con los documentos financieros, cerró rápidamente esta historia. El traslado de Sofía fue más bien una retirada que una fuga. Su carrera, una vez destacada por la gestión de crisis para empresas, había degenerado en la gestión de redes sociales. El escándalo la perseguía. Los clientes potenciales se cuestionaban la contratación de una especialista que no había podido gestionar su propio desprestigio público. La caída de Jacob Mardenov fue aún más dramática, de la venta de propiedades de lujo a la venta de garajes en una pequeña ciudad. No fue un simple desplazamiento geográfico, sino una caída profesional. La suspensión de su licencia para la venta de bienes raíces llegó a los titulares de las publicaciones del sector. Sus trajes de diseñador fueron sustituidos por poliéster barato. David Peacock finalmente vendió su restaurante con una pérdida del 60%. La auditoría fiscal reveló no solo los pagos ficticios por la organización de eventos. Los años de contabilidad creativa lo alcanzaron. Evitó la cárcel gracias a un acuerdo de culpabilidad, pero su reputación en la escena gastronómica quedó irremediablemente dañada. La última vez que Iván supo algo, David dirigía una cadena de restaurantes de comida rápida en las afueras. La carrera jurídica de Julia terminó antes de empezar. Ninguna firma de abogados contrataría a un abogado junior con antecedentes de ética cuestionable. La reprimenda del Colegio de Abogados garantizó que nunca ejercería el derecho. Volvió a casa de sus padres, trabajando como asistente en una pequeña oficina de la ciudad, lejos de sus ambiciones en Romanov y Asociados. Timoteo, al denunciar la mala conducta de Julia, se convirtió en el socio gerente senior de Romanov y Asociados. Su elección de la honestidad profesional sobre la lealtad personal fortaleció su reputación. Él e Iván seguían encontrándose en comidas ocasionales, su amistad se había fortalecido después de la tormenta. María Chernova expandió su práctica de contabilidad forense, utilizando este caso como ejemplo para entrenar a su personal. La complejidad de las maniobras financieras de Sofía, aunque en última instancia amateur, sirvió como un excelente material didáctico. Incluso intervino en un seminario del fondo, Fénix, explicando cómo reconocer las señales de infidelidad financiera. La firma de ciberseguridad de Leonid Karpov obtuvo varios contratos de alto perfil tras su trabajo con las pruebas digitales. Su meticulosa documentación de la correspondencia electrónica entre Sofía y Jacob se convirtió en un manual sobre el descubrimiento electrónico en procesos judiciales. Los contratistas implicados en el esquema de sobornos de Jacob se enfrentaron a sus cálculos. La investigación de la Comisión Estatal condujo a la revocación de numerosas licencias. La estrecha interconexión de la industria de la construcción garantizó que su reputación los persiguiera, haciendo prácticamente imposible encontrar trabajo. La colaboración de Iván con Larisa produjo 3 proyectos exitosos, cada uno de los cuales muestra su compromiso compartido con el diseño de lujo ecológico. Su relación profesional evolucionó gradualmente hacia algo más, construida sobre la transparencia y los valores compartidos. A diferencia del afecto calculado de Sofía, la naturaleza directa de Larisa encontraba belleza y honestidad, no manipulación. La cabaña de montaña, aunque más pequeña que la casa de Beryoska, ofrecía algo mucho más valioso: tranquilidad. Mirando el valle desde abajo, Iván reflexionaba sobre las transformaciones del último año. Sofía, Jacob, Julia y David apostaron todo a su plan de fuga perfecto, seguros de que su víctima era demasiado confiada para contraatacar. En cambio, su traición lo liberó. Mientras ellos se dispersaban por el país, intentando reconstruir sus vidas destrozadas y sus reputaciones arruinadas, él construyó algo nuevo, una vida basada en la honestidad, no en el engaño. Su nueva vida no se construyó sobre planes de fuga ni intenciones ocultas. Se basaba en algo mucho más valioso, el conocimiento de que la mejor venganza no está en la destrucción, sino en la creación. Desde la terraza de su cabaña, el horizonte se extendía infinitamente, puro, sin manchar por mentiras o manipulaciones. Comprendió que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados ni en el saldo de una cuenta bancaria, sino en la capacidad de dormir tranquilo, sin la carga del engaño. Sofía y sus cómplices intentaron robarle su sueño. En cambio, le dieron algo invaluable, la oportunidad de construir un futuro mejor.